aparte significa separado de. Panteón en español es habitación o dormitorio. Entonces, lo que pasó entre Adán y Dios es que se separó de Dios. Entonces, no le dijo Dios, el día que del árbol comas, ese día morirás. ¿Así dice o no? Vaya, y Adán comió y yo no lo veo muerto. Él sigue ahí, ve que está desnudo, que la otra está desnuda, dentro del huerto todavía. Y entonces, usted sabe la historia y los mueven del huerto. Ahora, yo quiero decirles algo a ustedes. Miren, o sea que la palabra vivir y la palabra existir en términos humanos son gemelas. ¿Qué pasó con Adán? Dejó de vivir para pasar a existir. Ahora él ya de todos los dones que tenía, solo pudo conservar 5, que son los que nos han enseñado que tenemos: sentido de la vista, olfato, oído, ¿cuál otro, hermano? Tacto. Y a veces ni los 5 sentidos tenemos. Porque, por ejemplo, la ira nos quita la habilidad de percibir cosas, la tristeza también. Por eso no es bueno tomar decisiones en medio de ira o en medio de enojos. Pero miren qué tremendo, hermanos de mi corazón, porque Adán siguió existiendo, siguió viviendo. Y él, dentro de los hijos que tuvo fuera, la Biblia enseña, hermano, que Caín fue a buscar mujer a la región de Nod, donde los noditas o enoditas. Antes de eso había buscado Dios mujer para Adán, y habiendo buscado mujer para él, no encontró y le hizo una. ¿Y dónde la buscó? Entre creaciones que habían fuera del huerto, humanoides, o lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento como el mundo antiguo. Así le llama la Biblia. Ya nosotros usamos términos como el mundo preadámico. Dios incursionó entre el mundo preadámico poniendo su huerto. Esa sería la predicación del evangelio hoy en día. Dios puso su huerto, hermano, su reino en medio de la mortandad de humanos que hay, y le dio vida a un grupo de personas que al parecer somos 2.500 millones de cristianos. Pero póngase usted que de los 2.500 millones hayan, no sé, 100 millones de cristianos que buscan al Espíritu Santo y lo conocen, o tal vez 50, porque escasea, hermano, escasea. Miren, pues las reuniones pentecostales son muy numéricas por la dinámica que ahí se vive, pero de lo que se vive en las reuniones a lo que se vive dentro de lo individual, hay una diferencia de 359 grados, hermano, porque la gente al verse sola no ora, no busca, no lee. O sea que esa reunión de 50,000 personas de jolgorio baja tal vez a 100, que sí mantienen una vida de búsqueda, de oración, de clamor. Y eso así ha sido siempre.